Hola muchachos, bienvenidos, buenos días, bienvenidos a esta sesión de la asignatura de Teoría del Estado, en donde vamos a abordar el tema de Aristóteles. Concretamente hablamos de la política de Aristóteles. Ya hemos platicado respecto de Platón, que va a ser el antecesor de Aristóteles. Aristóteles es el discípulo más adelantado, ¿no? en las ideas platónicas, y por supuesto una herencia total desde anterior con Sócrates. Aristóteles, sin embargo, va a ser para muchos de nosotros un referente, bueno, no para muchos de nosotros, para la política, para las ideas políticas, va a ser para muchos el gran referente en realidad, aunque Platón por supuesto dota de muchos conceptos y de gran importancia al tema. Lo que va a dar Aristóteles para muchos es no solamente relevante, sobresaliente, sino que va a ser lo que va a dar la pauta y va a poner las bases de lo que vamos a conocer como la política durante el resto de los tiempos, ¿no? Por supuesto vamos a seguir encontrando algunos autores que ya iremos revisando, Maquiavelo, Hobbes, ¿no? Por supuesto lo que viene con la Revolución Francesa, elementos como liberalismo, ¿no? Hablando de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, ¿no? Pero en la antigüedad, ¿no? Por eso le denominan los clásicos, van a ser estos los que van a poner la pauta o los que van a poner las bases de lo que vamos a conocer justamente como la teoría del Estado para o hacia el futuro. Aristóteles, además por supuesto, de la aportación que tiene en función de conceptos del Estado, de la política, va a tener aportaciones que es lo primero que tendríamos que nosotros valorar para que a partir de eso entendamos por qué tiene una visión del Estado y de la política como la tiene. Porque su aportación no solamente está en función de esto, sino también está en función de la interpretación del ser humano. Hay que ser precisos y tratar de recordar que la aportación de ellos, ¿no? en la historia no solamente está en función de esto, sino por supuesto de la filosofía, ¿no? Los grandes avances en el entendimiento y la interpretación de la vida, del ser humano, del alma, ¿no? Etcétera. Entonces, para poder adentrar, insisto, en los terrenos de la doctrina o del pensamiento aristotélico, pues tenemos primero que ir a las bases de él. Comencemos, por favor. Bueno, vamos a empezar entonces con la concepción de la naturaleza, lo que él determina como la physis. Y entender que la noción de naturaleza es siempre importante en todos los filósofos griegos de la antigüedad, pero, decía yo hace un momento, Aristóteles va a ser el que va a detallar el estudio de la naturaleza. Podemos decir que toda la filosofía aristotélica va a girar alrededor del concepto de la naturaleza, del mismo modo que la platónica lo hace alrededor de las ideas. Acabo de escuchar hace no mucho tiempo en esencia las grandes diferencias entre el aspecto platónico y el aspecto aristotélico. El aspecto platónico que está afianzado, como bien nos está diciendo el material, a las ideas, y el elemento aristotélico que está afianzado más a la naturaleza, al alma, ¿no? Cuestiones diferentes. Bueno, Aristóteles va a creer que la naturaleza se va a identificar con el ser propio de las cosas, con su esencia, con su razón de existencia, pero solo de las cosas que son capaces de cambiar a partir de sí mismas, ¿no? Entonces pareciera que son las que tienen conciencia. La naturaleza de un ente, por tanto, determinaría la gama de movimientos y cambios que es capaz de realizar ese ente a partir de sí mismo, ¿no? La capacidad que tiene un ente de poder transformarse, pero a partir de sí mismo. El movimiento natural es entonces aquel que le corresponde a una sustancia en virtud de sus propiedades naturales. Es decir, que nosotros somos lo que nos permitimos ser. Hablo de los seres humanos, pero hablamos de cualquier ente, ¿no? Es decir, que por eso dice, el movimiento natural corresponde a una sustancia en virtud de sus propiedades naturales.
de sus propiedades naturales. Es decir, no podríamos ser los cambios en nosotros, el movimiento no podría ser en función de otra cosa que no fuera en función de nuestras propias virtudes, en función de nuestras propias condiciones. El movimiento o el cambio natural consiste en la modificación que sufre justamente una entidad como consecuencia de su afán por la consecución de la forma a la que tiende, del fin al que aspira. Es decir, que el cambio natural está en función de lo que este ente pretende ser. Ahorita vamos a llegar al concepto medular de esto, porque no, esto, iba a decir, suena muy filosófico. Pues claro que suena muy filosófico. Hablo entonces del movimiento natural como este cambio que va a sufrir el ente en función de sus necesidades, en función de sus intenciones, de lo que quiere ser, ¿no? Lo que tiende a ser, lo que aspira a ser. El movimiento natural puede realizarse en función de las cualidades, ¿no? Aristóteles va a abonar mucho a los términos cualitativos, repito, mientras Platón abonó a los términos cuantitativos porque lo hace a través de la razón, a través de las ideas. Aristóteles lo va a hacer a través de las cualidades, ¿no? Entonces, repito, el movimiento natural puede realizarse en función de la cualidad, el cambio que sufre una hoja en otoño, y de la cantidad, el crecimiento de un árbol, pero puede ser también un movimiento local. ¿A qué se refiere? Dos formas de verlo es una hoja, como lo está diciendo, sufre una transformación en función de la temporalidad, ¿no? ¿Cómo se transforma? Porque se encuentra en el otoño. Pero puede ser en función cuantitativa porque tiene que ver con el crecimiento de un árbol. Pero está en función entonces de un aspecto totalmente local. Si nos vamos al anterior, tiene que ver con un aspecto que es global, ¿no? Una temporada del año, pues una estación que está determinada por aspectos que son totalmente ajenos a ellos, pero puede ser también una condición local. El propio crecimiento del árbol va a provocar, por supuesto, el cambio en la hoja. Entonces, insisto, son dos formas en las que se puede dar el movimiento natural. Por su parte, el movimiento artificial es aquel movimiento o cambio que le corresponde a un objeto natural, pero sin que sea consecuencia de su propia naturaleza, ¿no? Me parece que es muy lógico. Repito, el movimiento artificial es aquel cambio que se va a dar, pero corresponde a un cambio que no tiene que venir de su propia naturaleza. Es externo, es decir, un objeto externo el que inyecta el movimiento en el ente en cuestión. No está en mi propia naturaleza, sino que hay algo afuera de mí que provoca este cambio y por lo tanto llamamos un movimiento artificial. Ahora, aquí vienen los conceptos medulares hablando de la naturaleza. Los principios del movimiento que determina el acto y potencia. Estoy seguro que ustedes ya los han escuchado en innumerables ocasiones, pero que tenemos que ser muy precisos al momento de hablar de ello. Aristóteles establece dos formas de ser, atendiendo al estado en el que se encuentran las cosas, ¿no? Dice, si nos fijamos en las características, propiedades o determinaciones que una cosa u objeto tiene en el presente, estamos pensando en el ser en acto. Esto es la más importante forma de ser y a veces la que define como la realidad del ser. El acto entonces es lo que es, ¿no? Lo que soy. Todos somos acto y potencia. Me voy a poner a filosofar. Antes de eso voy a explicar qué tiene que ver, cómo son los conceptos del acto y la potencia. Las formas de ser, decíamos, se ven de dos maneras. Uno, decimos, si nos fijamos en las características, propiedades o determinaciones que una cosa o objeto tiene en el presente, no lo que podría tener, no lo que debería tener, sino lo que tiene en el presente. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando o estamos refiriéndonos en el ser en acto. Ese es el acto. Esta es, dice él, la más importante forma de ser, porque eso es lo que es, define, o él mismo lo define como la realidad del ser.
lo que es el acto. No me quiero delatar. Por el contrario, si nos fijamos en el futuro, en aquello que aún no es, pero a lo que apunta en ser en virtud de lo que ya es, estamos pensando en el ser en potencia. Repito, si nos vamos hacia el futuro, nos fijamos en esas condiciones y características que no son aún, pero que están en camino de ser por lo que hoy ya es decir, hoy ya el ente es de una manera, pero por la forma en la que es, apunta hacia otro lado y puede ser de otra. Bueno, eso estamos pensando en la potencia. ¿Ok? La diferencia entre el acto, entonces, y la potencia es el acto lo que es y la potencia lo que puede ser. Hablando en los seres humanos, todos somos acto y potencia. Acto es lo que somos y potencia es lo que podemos ser. Ojo, no precisamente la potencia se cumple. Vamos a ver. El ser en potencia no es una pura nada, un futuro meramente imaginado, es una forma de ser inscrita en el sujeto o cosa del cual decimos que está en potencia precisamente en función de lo que está en acto. Ojo, la potencia no es entonces un producto de nuestra imaginación o de nuestra intención. La potencia tendría que ser entendida como lo que podemos ser a partir de lo que somos hoy. Es decir, la potencia es una consecuencia del acto. El ejemplo que maneja, que es, me parece a mí muy representativo, ¿no? Habla de una semilla en acto es semilla, pero en potencia es un árbol. Yo no puedo decir que la semilla en potencia es una nube. No puede. Las características del ser de la semilla nunca permitirían que fuera una nube. Va a ser un árbol. Un niño en acto es niño, pero en potencia es hombre. Por sus características, evidentemente, llegará a ser hombre. Repito entonces, la potencia no tiene que ver entonces con una programación, ¿no? O con una mera imaginación, sino que tiene que ver con las características del ser, las genuinas, las que sí existen. Es decir, somos lo que somos y a partir de eso que somos podríamos potencialmente ser otra cosa. Pero no porque me lo imagino, porque lo desee, sino porque mis características me lo permiten. ¿Ok? El ejemplo me parece a mí que es avasallador. La semilla en acto es semilla porque eso es lo que es, pero en potencia es un árbol, no otra cosa, un árbol. Un niño es en acto niño, pero en potencia es hombre. La potencia, ¿no? Es decir, lo que somos, o lo que podríamos ser, o lo que deberíamos de ser hacia el futuro, se divide en dos, en activa y en pasiva. La potencia activa es la capacidad o poder para ejercer una transformación sobre algo. La potencia pasiva es la capacidad o aptitud para llegar a hacer otra cosa, para adquirir una determinación o forma. Repito, la activa es la capacidad o poder para ejercer la transformación sobre ese algo. Y la potencia pasiva es la capacidad o aptitud para llegar a hacer otra cosa, aunque yo no lo active, para adquirir una determinación. Tipos de movimiento, y hablamos de la sustancia. Aristóteles se le considera como el padre de la lógica. Él va a poner los lineamientos o las bases teóricas también de lo que vamos a conocer como la lógica. Hablando en eso, vamos a hablar de la sustancia porque tiene que ver con justamente este concepto. Observando los entes, Aristóteles distingue que se producen en ellos dos tipos de cambio o de movimiento. Uno que es el cambio sustancial, es decir, cuando desaparece una sustancia y da lugar a otra, como cuando quemamos un papel y lo convertimos en cenizas, ¿no? Es decir, el cambio es de manera sustancial, pero no deja de ser papel. El papel lo quemamos y se convierten en cenizas. Aunque ya son cosas diferentes, provienen del mismo lugar. Y el cambio accidental, que es cuando una sustancia se modifica en alguno de sus atributos o características, pero permanece siendo exactamente la misma sustancia. Ahora, todas las cosas
que podemos percibir todas las cosas sensibles, tanto las naturales como las artificiales, por supuesto, están compuestas con la estructura acto y potencia, es decir, lo que son y lo que van a ser o lo que podrían ser. Y dado que el movimiento del paso de la potencia al acto, todas las cosas sensibles tienen movimiento como uno de sus rasgos más característicos y definitorios. Por supuesto, si todo tiene acto y potencia, el movimiento es inherente, porque nos movemos del acto a la potencia. El movimiento, insisto, es inherente, no solamente determinante, es incontenible, sucede. La sustancia entonces es lo que permanece en el cambio accidental. Decíamos entonces, la sustancia accidental es cuando algo sucede, cambia, pero en esencia sigue siendo lo mismo. El ser, el mismo individuo, aunque modifique su aspecto a lo largo del tiempo. Además tiene como característica ser independiente, es decir, tener su ser no en otro, sino en sí mismo, aunque ya haya cambiado. Debemos separar entonces el nivel de los atributos o de las sustancias segundas. Sustancia segunda se refiere a no la sustancia primera es lo que somos en realidad, lo que es la esencia, etc. Ser tailandés o inteligente, por ejemplo, que son seres puesto que tienen realidad, es decir, un ser tailandés y un ser inteligente, estamos hablando, aunque podría ser de la misma, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Pues son seres puesto que tienen realidad. Un tailandés existe y un inteligente existe, pero que no pueden darse por sí mismos, sino que siempre descansan en otra cosa de la cual decimos que son sus propiedades. Es decir, no por existir quiere decir que soy tailandés o que soy inteligente. Y el nivel de la sustancia o sustancia es primera, el que tiene una existencia propia independiente, como el ser Sócrates o ser una piedra. Lo que tú eres. Repito entonces, el ser tailandés o inteligente son seres porque tienen realidad, pero no se dan por sí mismos. Decía yo existo, pero no por existir quiere decir que sea o tailandés o inteligente. No funciona así, es sustancia segunda. Pero en sustancia primera hablamos, por ejemplo, en su esencia propia, en su esencia más elemental, ¿no? Y entonces el ejemplo es o ser Sócrates o ser piedra. Pues lo mismo, si soy Sócrates, pues entonces no puedo ser otra cosa. Si soy piedra, entonces tampoco puedo ser otra cosa. Esa es en primera sustancia. Ahora, las causas de movimiento, que tiene que ver con la teoría ideomórfica. Para Aristóteles, causa es todo principio del ser, esa es la causa, y aquello de lo que de algún modo depende de la existencia de un ente, es decir, lo que determina su propia existencia. Para entender cualquier ente debemos primero fijarnos en cuatro aspectos fundamentales, que son lo que él denomina las cuatro causas. Primero, la causa material es aquello de lo que está hecho algo, la causa material, aquello de lo que está hecho algo. Segundo, la causa formal, aquello que un objeto es en sí. La tercera, la causa eficiente o aquello que ha producido ese algo. Y el cuarto, la causa final o aquello para lo que existe ese algo, a lo cual tiende o puede llegar a ser, y es aquí donde encontramos justamente la potencia. Entonces, hablando del acto y potencia, hablamos entonces también de las sustancias, y de las sustancias llegamos a las causas. La primera causa, que es la material, de lo que está hecho; la formal, lo que es en sí; la causa eficiente, lo que ha producido ese algo; y la causa final, el por qué. Pone el ejemplo de una escultura, ¿no? Y entonces dice que si se trata de la escultura del dios Zeus, que está hecha de bronce por un escultor con la finalidad de embellecer la ciudad, entonces determinamos, la causa material, por supuesto, es el bronce, es decir, de lo que está hecho. La causa formal, el ser del dios Zeus, es decir, lo que representa, lo que es en realidad. Aunque es una estatua y aunque es de bronce, pues sí, pero es el dios Zeus. La causa eficiente es el escultor, lo que provocó el cambio, y la causa final o el motivo de su existencia es embellecer la ciudad. Esto, decía yo hace un momento, que tiene que ver con la lógica, es el proceso mediante el cual nosotros entendemos la presencia de algo, la consistencia de algo. Repito entonces, en función de las cuatro causas,
hablábamos de la escultura. Si hablamos de esta escultura, entonces, la causa, la causa material, perdón, estamos hablando que es el bronce, es de lo que está hecho. La causa formal, que es lo que es en sí, ¿no? Es el dios Zeus. La causa eficiente, que es el producto, que es el escultor. Y la causa final es, por supuesto, el embellecimiento de la ciudad. Todos los seres sensibles se componen de materia y forma, que esto le llama justamente la teoría hilemórfica. Cuando hablamos de lo que estamos compuestos y hablamos de la materia y la forma, va mucho más allá que únicamente de este entendimiento que hasta el ejemplo anterior podría ser un entendimiento un poco burdo o puede ser una explicación burda, sino que aquí es donde ya entra el término o el aspecto filosófico. La materia entonces la tenemos que entender como lo que, con lo que está hecho algo, ¿no? Es la realidad de la que está hecho una cosa. Y junto con la forma es un elemento constitutivo de las sustancias individuales. La forma, por su parte, es el conjunto de rasgos que caracterizan un objeto y le hacen ser lo que es en realidad. Y entonces tenemos que, cuando nosotros no mezclamos, pero conjuntamos la materia con la forma, entonces se produce algo. Repito entonces, la materia es con lo que está hecho y la forma es el conjunto de rasgos que van a caracterizar al objeto y hacen que sea lo que es. Esa es la forma. Entonces, no podríamos nosotros distinguir algo si no lo vemos a través de la materia y de la forma. El fin o la causa final del objeto es la finalidad o motivo de una acción, aquello en virtud de lo cual se hace algo. Esta noción también está presente en su antropología y en su ética, y la ética que también va a hacer referencia a la parte de la política. La teoría de la virtud entonces se construye a partir de la reflexión relativa a la finalidad propia del alma humana y de sus partes, al igual que la concepción de la felicidad como el fin último de la actividad humana. Y entonces aquí ya estamos hablando de uno de los conceptos más importantes de Aristóteles, que tiene que ver con el alma. Toda cosa, todo objeto, al momento de que esté integrado por la materia y por la forma, existen por algo. Es decir, no solamente su existencia está marcada por su presencia en lo material, sino porque tiene algo que hacer, tiene un motivo, una razón de existencia. Regresando al ejemplo de la estatua pues sí está, vaya, tiene muchas alusiones, etcétera, pero hablando de cuáles son sus causas, entonces hablamos de cuál es su función, cuál es su causa final, ¿no? Que fue embellecer embellecer la ciudad. Bueno, todo, absolutamente todo tiene un motivo, todo tiene un motivo. Y entonces, repito, llegamos a lo que me parece a mí es uno de las principales reflexiones y los principales conceptos que va a darnos Aristóteles, que tiene que ver con el alma. La teoría de la virtud se construye entonces a partir de la reflexión relativa a la finalidad propia del alma humana y de sus partes, al igual que la concepción de la felicidad como el fin último de la actividad humana. La filosofía dice que todo ser humano vino a este mundo, vino a esta vida a ser feliz. Es la causa final. Y tiene que ver entonces con la conceptualización que hace y la reflexión que hace de la existencia en función de la causa de esa existencia. Los filósofos a lo largo de la historia han presentado dos teorías que son totalmente opuestas para la comprensión del cambio que estamos diciendo de los cambios naturales. Uno, por un lado la mecanicista y por otro lado la finalista o teleológica. Aristóteles fue, por supuesto, fue defensor de la segunda, hablando de la teleológica, que mantiene que solo lo podemos comprender si nos fijamos en la causa final. Es decir, no tiene que ver con el aspecto mecanicista, sino que tiene que ver con lo que nosotros interpretamos de cuál es la causa final. ¿Por qué razón existimos? ¿Por qué razón estamos acá? Cuando hablamos de
los conceptos aristotélicos respecto, por ejemplo, a la ética, respecto a la propia filosofía, respecto a la felicidad, a las causas, a la ética, tenemos que entender también que él entiende muy bien, o no entiende muy bien, que tiene que interpretar uno de los grandes eh, conceptos, uno de los grandes entes que ya existe en la humanidad, que es el de Dios. Entonces Aristóteles va a crear un concepto al respecto. Cree que todas las cosas del mundo están compuestas por la estructura acto-potencia, por lo que estábamos diciendo, es decir, por cómo están conformadas las cosas, por lo que están abocadas necesariamente al cambio y a la muerte. Todo en esta vida cambia, pero llega un momento en el que fallece. Pero aunque la naturaleza sea para él una parte fundamental de la realidad, también creerá que no se puede explicar a partir de ella misma, sino de algo que está por encima. Y ese algo, dice Aristóteles, es Dios. A pesar de que él puede explicar o explica la presencia de las cosas a partir de esto, en función del acto y la potencia, él no puede, o también entiende que no puede quedarse únicamente en este lineamiento, sino que sí existe una interpretación mucho más arriba, o mucho más pues sí, supra, que tiene que ver entonces con la existencia de Dios. Concibe a Dios como un ser sin composición alguna, ni física ni metafísica, es decir, una concepción alguna en lo material, pero tampoco en lo no material. De ahí que lo piense como un acto puro y pura forma, es decir, lo que es, no lo que podría ser. ¿No? Es una cuestión, me parece interesantísima. Y por tanto es eterno e inmutable, no sufre justamente estos cambios. Dios es acto puro porque en él no se encuentra ninguna potencialidad, sino que es forma plenamente realizada. Lo que es. Dios existe, pero es lo que es. No tiene una forma física, no tiene una representación física, no hay una materia, pero sí habla que es puro acto, o sea, existe al final de cuentas, pero no existe potencia porque no es algo que trascienda, no es algo que cambie, no es algo que vaya a sufrir este cambio natural, no, es lo que es. Por eso dice que no se encuentra en ninguna potencialidad, sino que es forma plenamente realizada. Es porque es, y lo que es lo que es. Perdóname por los conceptos. Bueno, Dios es también el primer motor. En el mundo de la naturaleza todas las cosas cambian, pues poseen la estructura acto-potencia. Y entonces dice que Dios es el que impulsa justamente los cambios. ¿En función de qué? Del acto. El cambio solo puede darse a partir de algo que está en acto. Así, dice Aristóteles, una cosa se mueve porque otra le impulsa a ello, porque otra a su vez le mueve a esta. Es decir, siempre hay algo que está motivando el cambio. No podemos prolongar la serie de los movimientos indefinidamente, por supuesto, no podríamos estar viviendo eternamente en eso. Luego debe existir un primer motor que transmite el movimiento a todas las cosas naturales y a quien nada mueve, y que debe entenderse como entorno inmutable y acto puro. Y Aristóteles dice, esto es Dios. O sea, todo lo que existe, todo lo que se mueve, al final de cuentas es todo lo que existe, todo lo que tiene un movimiento, tiene que tener un motor primero, ¿no? Es decir, pues, existe la semilla porque tuvo que tener un motor primero. La semilla se transformó de algo más, o sea, la semilla es acto de una potencia previa. Y entonces esa potencia previa tuvo que estar por algo, por alguna condición, dice él. Y entonces tiene que entenderse como este ente, ¿no? Este ente que no se mueve al final de cuentas, este ente que existe, que es, pero que es inmutable, ¿no? Que es por supuesto eterno, porque pues ya existía, no tiene un motor previo él, no tiene una potencia, pero también, o sea, tampoco es consecuencia de una potencia previa. No tiene una potencia, pero tampoco es consecuencia de una potencia. Entonces es eterno, ¿no? Así es, y él dice, esto es Dios. El primer motor o Dios no mueve las cosas con causalidad eficiente. Al modo en que nosotros movemos una mesa empujándola, ¿no? Provocamos el movimiento, mueve más bien con causalidad final. Es decir, Dios mueve atrayendo hacia sí a las cosas, llevándolas hacia su plena realización en el mundo.
no importa lo que ustedes crean, perdónenme, no lo que ustedes crean, no importa en lo que ustedes crean, el concepto no está en función de una religión católica, cristiana, maometana, no, estamos hablando de Dios como una concepción totalmente abstracta. Y esto es sumamente poderoso. Dios mueve atrayendo hacia sí a las cosas, llevándolas hacia su plena realización en el mundo. Mueve a las cosas con causalidad eficiente, es decir, es lo que los forma. No, así como nosotros decimos, nosotros movemos una mesa empujándola, mueve más bien con causalidad final hacia lo que queremos que sea eso. La antropología aristotélica tiene que ver con la concepción, por supuesto, ¿no? Bueno, él defiende el dualismo antropológico, mucho más moderado que el de Platón. También para Aristóteles el hombre consta de cuerpo y alma, la parte material y la parte no material, ¿no? El alma es la que nos da justamente la vida, y de estos dos principios, el último es el que mejor nos define o nos distingue del resto de los seres naturales. Aristóteles es un fiel convencido de que el alma es el aspecto o la característica diferenciadora del ser humano respecto al resto de la naturaleza. No obstante, el alma no es un principio tan opuesto ni hostil al cuerpo como lo era para Platón. Dice entonces que el alma en realidad lo ve como efectivamente un complemento. Para Platón, si recuerdan lo que vimos con Platón, para Platón no es así. Para Platón sí son conceptos totalmente contrarios. La noción del alma entonces se puede entender de dos maneras para Aristóteles. Aquello que nos permite alcanzar el conocimiento y la ciencia y nos acerca a los dioses y nos diferencia del resto de los seres. El alma con principio de racionalidad. Pero por otro lado también es aquello que se encuentra en los seres vivos y gracias a lo cual dichos seres son capaces de realizar actividades vitales y se diferencian de los seres puramente inertes. Alma como principio de vida. Y justamente aquí es donde va a centrar o donde vamos a centrar nosotros, o bueno, donde él va a centrar gran parte de la actividad humana, ¿no? El arte, para él, por ejemplo, el arte es una expresión del alma, ¿no? Por eso ningún otro ser puede generar arte, porque no poseen. Todos los filósofos griegos aceptaron las dos dimensiones en el alma humana, pero unos subrayaron un aspecto y otros no. Por ejemplo, para Platón, destaca la primera dimensión defendiendo su carácter divino e inmortal. Sin embargo, Aristóteles prefiere la segunda noción, lo que decíamos ahorita, pero sin olvidar totalmente la primera, como se verá en relación con el alma intelectiva. Al entender de este modo la noción del alma, entonces Aristóteles estará obligado a admitir la existencia de ella no solo en los hombres, sino también en los animales y las plantas. ¿Se acuerdan que hace 3-4 láminas decíamos que él decía que era lo que nos hace diferentes? Pero en función de tener que defender este punto, entonces también llega un momento en el que se ha obligado a admitir que entonces el alma le pertenece a todos los seres vivos. Bueno, y esto es porque el alma es principio de vida y existen distintos niveles de vitalidad. Y habrá también distintas almas o partes de alma o funciones del alma. Y entonces para esto Aristóteles va a distinguir la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. Y aquí es justamente donde entra parte de las nociones lógicas que nos da Aristóteles. El alma vegetativa, que está presente en las plantas, en los animales y los hombres, permite las actividades vitales básicas como ¿qué? La reproducción, el crecimiento y la nutrición. Es lo más básico que requerimos. El alma sensitiva se encuentra en los animales y en los hombres y permite el conocimiento inferior o sensible, es decir, la percepción, el apetito inferior, los deseos y los apetitos que tienen que ver con el cuerpo, como el deseo sexual o las ganas de comer, y por supuesto el movimiento local. Y llegamos a la alma intelectiva, que es la parte más elevada del alma humana, que es lo que nos distingue entonces, y no se encuentra ni en los vegetales ni en los animales. Y gracias a ella el hombre posee las actividades vitales propias de la voluntad y del intelecto, la parte del alma gracias a la cual es posible alcanzar la ciencia o el conocimiento. Y entonces él, a pesar de que tiene que reconocer que ya los otros seres vivos también tienen alma, aún así sigue diciendo sí, pero entonces vamos a dimensionar al alma.
Y entonces el alma viene en un primer sentido, en un segundo sentido, o en primer nivel, segundo nivel y el tercer nivel. Y el ser humano, al tener justamente este nivel que no lo tienen el resto, el alma intelectiva es lo que nos hace diferentes. Pero esto nos permite alcanzar los conceptos de ciencia o del conocimiento, cosa que por supuesto el resto de los seres vivientes no. La ética aristotélica, bueno, la ética para Aristóteles intenta establecer los criterios que nos permitan dar con el hacer adecuado para el hombre. Es decir, lo que se debe de hacer, bueno, lo que debe de ser, ¿no? Es lo que se debe de. Busca enseñarnos a conducirnos y actuar en relación a las principales metas humanas. Para él, visto desde la filosofía, las principales metas humanas son el bien y la felicidad. Y hablando del bien, hablamos del bien como un precepto básico en política. Precepto básico entonces en la generación de Estado. En el planteamiento aristotélico, el bien propio del ser humano, como el de cualquier otro ser natural, estará relacionado con la esencia o la naturaleza característica. Y dado que la virtud es la excelencia de lo natural, entonces en la ética aristotélica será básicamente una teoría de la virtud. Aristóteles basa su legado en las virtudes. Ahorita vamos a verlos también. La virtud es una excelencia añadida a algo como perfección. ¡Wow! Repito, es una excelencia añadida a algo como perfección, o sea, manera de perfección. Cuando una entidad realiza su función propia, pero no de cualquier manera, sino de un modo perfecto, entonces de dicha entidad decimos que es virtuosa. Virtuosa. Por eso la virtud, en esencia, es el alcance de la perfección. La virtud, visto de muchos sentidos, es lo que debe de ser. Cuando hablamos de tiene una gran virtud, es porque tiene algo que deberíamos de tener. A eso nos hace referencia. Entonces, repito, la virtud es una excelencia añadida a algo como perfección. Y entonces, cuando hablamos de justamente una entidad que realiza su función propia, pero no de cualquier manera, sino de un modo perfecto, entonces de dicha entidad decimos que es virtuosa o buena. En la noción aristotélica de virtud son importantes los conceptos de naturaleza y de finalidad. Es decir, la virtud de un objeto tiene que ver con su naturaleza y aparece cuando la finalidad que está determinada por dicha naturaleza se cumple en el objeto en cuestión. Es decir, cuando llegamos entonces al final de lo que debemos de ser. Por eso, repito, la virtud de un objeto tiene que ver con su propia naturaleza y aparece cuando la finalidad que esté determinada por dicha naturaleza se cumple en el objeto. Que sea un hábito quiere decir que no es innata, sino consecuencia del aprendizaje y más exactamente de la plática o repetición. Ahora, ¿cuáles son los tipos de virtudes? Bueno, Aristóteles divide la parte racional o intelectiva del alma en intelecto y voluntad, por lo que podríamos dividir las virtudes también en dos grandes especies. Aquellas que suponen la perfección del intelecto y aquellas que suponen la perfección de la voluntad. Y entonces llama virtudes intelectuales o dianoéticas a la perfección de la parte intelectual de nuestra alma. Repito, virtudes intelectuales o dianoéticas, intelectuales. Pero cuando el intelecto está bien dispuesto para aquello a lo que su naturaleza apunta, es decir, para el conocimiento o posición de la verdad, decimos que dicho intelecto es virtuoso o bueno. Y ojo, también, un concepto que vamos a ver también en la política y en el Estado, en la concepción de Estado según Aristóteles. Dice, el intelecto está bien dispuesto para aquello a lo que su naturaleza apunta, es decir, el conocimiento o posesión de la verdad, decimos que dicho intelecto es virtuoso y bueno. Vamos a verlo más adelante, pero también para Aristóteles el gobernante debe ser virtuoso, es decir, tiene que estar en función de su intelecto, tiene que ser virtuoso, tiene que ser bueno, correcto, lo que debe de ser. Las virtudes morales, por su parte, son las perfecciones de la voluntad y del carácter. Aristóteles define entonces la virtud moral como una disposición voluntaria adquirida, lo que llama hábito, dirigida por la razón y que consiste en el término medio entre dos vicios. Le llama también
bueno, no le llama también, pero determina el equilibrio. Repito, define la virtud moral como una disposición voluntaria adquirida, un hábito. Recuerden que la moralidad está fuera de nosotros. Lo ético es lo que determina lo que nosotros somos, pero las morales son perfecciones de la voluntad y del carácter, es decir, que está en función de lo que yo quiero, no de lo que emana de mi naturaleza, sino de lo que está establecido y de lo que yo decido. Y entonces, repito, disposición voluntaria adquirida, dirigida por la razón y que consiste en el término medio entre dos vicios. Y llegamos, por supuesto, a lo que atañe a la materia política aristotélica. En Aristóteles, la política, reflexión sobre la buena organización de la vida común, de la vida pública, es la culminación de la ética. Decía yo que viene la parte más importante de su legado, ¿no? Hablando de la ética. Los fines últimos del hombre, perdónenme, repito, Aristóteles, la política, que es reflexión sobre la buena organización de la vida común, es la culminación de la ética, ya que los fines últimos del hombre, que es el bien y la felicidad, únicamente se alcanzan de modo adecuado en el marco de la sociedad, en el trato con los demás. Y entonces toma sentido la ética en función de lo que nos dice Aristóteles. La ética está en función de nuestro comportamiento, pero va a determinar la forma en la que actuamos y nos comportamos ante el resto. Es importantísimo. Reflexión sobre la vida moral, sobre los preceptos sociales que nos imponen y la forma en la que nos conducimos. Y entonces, a partir de eso entendemos que para Aristóteles en la política tenemos que llegar a lo máximo, que tiene que ver justamente con esto, la búsqueda del bien y la felicidad. Aristóteles, da una extraordinaria importancia a la dimensión social del ser humano. El hombre es un ser social por naturaleza y esto va a marcar entonces la forma en la que va a interpretar al Estado. Porque si dice Aristóteles que el hombre es social por naturaleza, también va a decir que es político por naturaleza. El hombre tiene que ver con el resto de los hombres, no es un ser aislado y la ética entonces depende justamente de la forma en la que interactúa. Con ello quiere indicar que la disposición humana a vivir en sociedad no es una consecuencia o circunstancias históricas, económicas o culturales, sino que va mucho más profundo de ello. Vivir como vive, es decir, vivir en sociedad, tiene que ver con su propia naturaleza humana. Está determinado en nuestra genética, en nuestra naturaleza, está determinada por nosotros, tiene que ser así. La ciudad o la polis es una comunidad, es una fin natural del ser humano. Es decir, es una concepción que sí lo tenemos en el intelecto, pero es una concepción natural, la forma en la que nosotros nos vamos agregando con otros más. Por ser el fin natural, la perfección humana y la felicidad solo puede sobrevenir en la vida social. Por lo tanto, si somos sociales por naturaleza y nuestro fin natural es vivir en sociedad, entonces, por ser el fin natural, la perfección humana que está en función, dice él, del bien y de la felicidad, solo se va a poder alcanzar si nos encontramos socialmente unidos. Aristóteles indica además que la ciudad o el Estado es anterior por naturaleza al individuo, como el todo es anterior a la parte. Es decir, que nosotros, o más bien el Estado, es el antecesor en sí del propio ser humano. Repito, indica además que la ciudad o el Estado es anterior por naturaleza al propio individuo. Es decir, que como existe antes, ¿no? Hablamos del acto y la potencia, esto es lo que va a determinar entonces al ser humano. Llegamos ya entonces a lo que tiene que ver con la creación y la conceptualización del Estado y de sus formas de gobierno. Y entonces aquí Aristóteles me parece que hace aportaciones muy reveladoras. Nosotros seguimos discutiendo cuál es el mejor de los gobiernos, seguimos discutiendo cuál tendrá que ser, en teoría, cuál tendrá que ser la forma en la que nos gobierna, etcétera, cuando en realidad ya los teóricos, los grandes clásicos, habían ya dado una aportación no nada más brillante, sobresaliente, sino que tendremos que considerar, ¿no? Dada su peculiar naturaleza, dice él, el hombre no puede vivir aislado. Decíamos que es totalmente social por naturaleza y necesita relacionarse con sus semejantes para poder desarrollarse como tal, ¿no? Como hombre. Y dado que la familia no es
totalmente autosuficiente y no es suficiente para todo el desarrollo que tiene que tener el ser humano, entonces necesita de la asociación con otros grupos y lo que va a dar lugar al municipio o a la aldea, a estas pequeñas formas de socialización. Por último, para la vida más elevada, la sometida a un orden moral, va a surgir el Estado. Es decir, el Estado va a darle forma a estas pequeñas agrupaciones primero, ¿no? Que son la familia, después a una aldea, que le va a dar, por supuesto, pauta a lo que vamos a conocer después como un Estado, porque eso es lo que va a determinar el orden moral, es decir, la conceptualización de la normativa, de las formas de ser del hombre dentro de un esquema social, lo que debería de ser. El Estado, sus leyes, las instituciones y por supuesto su organización permiten la vida humana plena, es decir, que llegue el hombre a el último de sus fines, por lo que tiene primacía ontológica sobre el individuo y la familia. Por lo tanto, el Estado en realidad tendrá que ser más importante que los círculos menores. Por eso, en diapositivas anteriores, decía que el Estado es el antecesor, por su propia naturaleza, es antecesor del propio ser humano. El Estado se puede organizar de formas diferentes y atendiendo a la autoridad que gobierna la ciudad. Y entonces Aristóteles divide los tipos de Estado en 3 tipos legítimos y 3 ilegítimos. Se van a sorprender de lo que van a leer. El gobierno puede estar en manos de un solo hombre, de unos pocos hombres o la mayor parte de los hombres. Monarquía, dado caso que fuera un solo hombre. Aristocracia, hablando que fuera pocos hombres. Y la república, hablando de en la mayor parte de ellos. Como formas legítimas. Y en la contrapartida, como formas ilegítimas, la tiranía, la oligarquía y la democracia. Cada vez que yo hablo al respecto, sí viene como un pequeño infarto al miocardio. ¿Cómo? Aristóteles dice que sí, la democracia dice que, y en realidad hay textos que señalan en donde dice que la democracia es el peor de los gobiernos. Increíble. Lo que les da el carácter legítimo a las 3 primeras es que son naturales e intentan cumplir el fin del Estado. Repito, son naturales e intentan cumplir con el fin del Estado. El bien común. ¿Cuál es el objetivo de la política? El bien común. Si diéramos con el hombre más excelente y éste gobernara, tendríamos la monarquía, ¿no? Pero es natural, busca el bien común. Es un solo hombre, pero es el más excelente. Y entonces si él gobernara, tendríamos a la monarquía. Si existiera un grupo de personas sobresalientes en virtud y mandaran, sería la aristocracia. Pero esto es muy improbable, por lo que dirá Aristóteles, es más realista y justa la defensa de lo que llamamos la república. Es decir, el gobierno en manos de la mayor cantidad de personas pertenecientes exclusivamente a la ciudad. Términos y conceptos sumamente reveladores, algo que tendríamos que revisar continuamente para tratar de entender lo que estamos viviendo en tiempos modernos, ¿no? Pareciera que es de no creerse. Aristóteles va a dejar las bases, insisto, no solamente de los aspectos filosóficos, sino tiene que ver entonces con la concepción de nosotros como seres humanos y el alma, porque habla de Dios, de nuestra existencia en el mundo, de la ética y la moral, por supuesto, de la virtud y de lo que vamos a concebir entonces a partir de ese momento como un Estado. No quiere decir que sea lo mejor, pero sí Aristóteles va a ser el referente.